Vamos a Mateo capítulo 18, Mateo 18 versículos 10 al 14. Mateo 18 versículos 10 al 14. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado? Y se acontece que la encuentra. De cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Cada uno de estos párrafos del capítulo 18, versículo 1 en adelante que hemos estudiado tiene una misma dirección. Es temático la forma en que Mateo reúne su material para poder presentarlo. Como cada uno de los evangelios tiene a veces materiales comunes, sin embargo la forma en que lo ordenan es distinta de acuerdo al propósito que cada uno de los evangelistas tuvo. Y en este caso, notemos la conexión que hay entre los versículos, entre los diferentes párrafos, para ver la asociación de ideas que existe. Dice capítulo 18, versículo 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta es la pregunta que desata toda la enseñanza posterior del Señor Jesucristo. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ahora, veamos el versículo 6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Capítulo 18, versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. El capítulo 18, versículo 14. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Ven la asociación que hay? En el primer caso, en los versículos 1 al 5, es donde el Señor coloca como ejemplo a un niño en el sentido de no ser una persona pretenciosa que quiere ser protagonista, sino una persona que acepta su condición y su situación sin tratar de imponer su criterio. No trata de buscar notoriedad, sino que por el contrario, el niño acepta su situación como niño y obedece en forma natural. Entonces el Señor coloca al niño como un ejemplo, no de santidad y de justicia perfecta, como algunos piensan, de inocencia total, sino de humildad, en el sentido de no se pretender más de lo que debe. Para responder a qué cosa, a la pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Posteriormente hay un pequeño cambio, pero no tan completo, sino un pequeño cambio de dirección para poder hablar probablemente de aquellos que son nuevos como niños espirituales. Y por eso en el versículo 6 dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, ya la asociación también con niños, ¿cierto? Pero ahora hablando en términos más espirituales, porque agrega que creen en mí. O sea, de aquellos que habían puesto su fe en el Señor, pero todavía estaban iniciando su caminar con Cristo. Ahora, el versículo 10 otra vez continúa con esto mismo. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Ven? Como otra vez sigue hablando del mismo tema. En el párrafo anterior habla de que no debemos hacer tropezar a uno de estos que está iniciándose en la fe, que todavía son frágiles, que todavía dan pasos un poco, a veces no con una firmeza suficiente. Por eso tenemos que tener cuidado con hacerlos tropezar. Ese es el tema de los versículos 6 al 7. Luego el versículo 8 al 9 habla de que debemos preocuparnos más de nuestro propio pecado, de nuestra propia necesidad personal que tenemos de luchar y de mortificar el pecado. Eso veíamos la semana anterior.
porque en el fondo la fuente de todo es precisamente el no preocuparnos de nosotros mismos y de la necesidad de luchar contra nuestro propio pecado, porque si tuviésemos esa actitud, no estaríamos pendientes de lo que pase con los otros, ni estaríamos tampoco siendo de tropiezo para otros que recién están iniciándose en su fe. Y el versículo 10, otra vez, como dije, va a seguir hablando un poco del mismo tema. Notemos, siempre volvamos a la pregunta inicial que dio inicio a toda la enseñanza posterior. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Habla de la necesidad de humildad, de la necesidad de luchar contra su propio pecado, de la necesidad de no hacer tropezar a quienes están recién iniciando su fe. Y ahora va a otra vez enseñar en este mismo sentido y va a usar una parábola del Señor Jesucristo para ilustrar su enseñanza. En el versículo 10 y 11 está principalmente la enseñanza. Versículo 10: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Fíjense, antes dijo, miren que ninguno de ustedes haga tropezar a uno de estos pequeños. Y ahora dice, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. ¿Lo notan? Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. La esencia de lo que va a decir aquí el Señor, como dije, está en el versículo 10, en la primera parte, y en el versículo 14 da la aplicación correspondiente. Así que, o así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Ven? El versículo 10 y el versículo 14 tienen relación. Ahora, aquí hay una discusión muy compleja que nosotros no vamos a dilucidar bajo ninguna circunstancia. En el versículo 10, después de la primera frase, dice, porque, como explicación, os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Este versículo ha dado lugar a una doctrina que tiene que ver con los ángeles custodios, o los ángeles guardianes que cada persona supuestamente tiene. Pero en realidad el texto no da lugar a hacer una doctrina. De hecho, siempre en la interpretación escritural es imposible de un versículo hacer una doctrina. Y más aún de un párrafo o de una frase nada más. Por eso es peligroso. Evidentemente aquí no está diciendo literalmente que cada uno de los pequeños o de los creyentes nuevos tiene un ángel en particular que los cuida. Eso no es lo que dice el texto. Pero lo han tomado y lo han hecho como algo que es una doctrina, como dije, de los ángeles custodios, los ángeles guardianes. Incluso en el catolicismo romano le rinden culto a estos ángeles. Se supone que le tienen que pedir a estos ángeles que los cuide y los proteja, cuando en realidad es totalmente absurdo bíblicamente. Ellos toman en consideración un libro apócrifo como Tobías para poder afirmar esa enseñanza, pero en realidad sabemos el libro ese no es inspirado por el Espíritu Santo. Por otro lado, la Biblia dice que efectivamente los ángeles son servidores de Dios y que obran en favor de los que creerán, es decir, de los verdaderos creyentes o los que el Señor ha escogido con anticipación. Eso sí, en el Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Pero allí lo dice en términos plurales, no en términos particulares, personales, es decir, que cada uno tiene un ángel. Ahí dice que los ángeles son espíritus ministradores o servidores enviados por Dios para servir en favor de los que serán herederos de la salvación. Pero no está diciendo allí con ello que cada uno tiene un ángel guardián. Por eso hay que tener cuidado a veces con tomar de la tradición popular. Nosotros nacimos en un contexto católico romano y a veces tomamos de la tradición popular algunas cosas y la afirmamos y la traemos después al cristianismo bíblico. En realidad no es bíblico esa aseveración, esa afirmación, esa doctrina. No tiene un fundamento sólido en las Escrituras. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, ¿cuál es la interpretación del texto? Eso siguen debatiendo los teólogos al respecto. Pero
lo más natural es poder ver el párrafo completo para poder entender el mensaje o el pensamiento que corre a través de todo el párrafo para poder saber por qué fue escrito. No debemos, a veces nosotros tenemos la tendencia, quizás la curiosidad de poder meternos en un texto y no salir de ahí y seguir tratando de darle toda la interpretación hasta que finalmente quedemos contentos. Pero eso no puede ser, ¿por qué? Porque hay cosas que todavía no somos capaces de dilucidar. Si hay doctrinas o análisis de algunos textos que durante 2000 años, más de 2000 años, han luchado los teólogos y no lo han podido dilucidar, porque nosotros vamos, de un momento a otro, vamos a decir, pero yo voy a saber cuál es la interpretación correcta. Esa es un poco una soberbia, ¿cierto?, intelectual de parte nuestra. Por eso necesitamos ver el párrafo completo nada más, porque allí está la esencia de lo que el Señor le quiere decir. En esta sección, como dije, continúa con el tema con el que sigue respondiendo a los discípulos la pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? En esta ocasión enfatizando la consideración. Ese es el tema y preocupación que los creyentes deben tener por los nuevos en la fe. O sea, está hablando en términos relacionales. Esta es una enseñanza en cuanto al comportamiento y la actitud que tenemos que tener el uno con el otro como creyentes, como cuerpo de Cristo. Y particularmente la consideración especial para los que están iniciándose. Recuerden el párrafo anterior: no hacerlos tropezar. Que nuestra vida o nuestro ejemplo no sea tropiezo para ellos. Que nuestras actitudes no sean tropiezo para ellos. Y que la forma en que los tratamos, aquí va a decir, debe ser con una consideración especial. Y luego presenta entonces la parábola para poder explicar precisamente cómo el Señor, el Dios el Padre, ve a estas personas. Cuál es la apreciación que tienen ellos, el amor que le brinda a ellos, el interés especial que tiene en ellos. Para eso es la parábola. La sección comienza, el versículo 10, con una llamada de atención. Mirad, o tengan cuidado, eso significa el versículo 10. Tengan cuidado, presten mucha atención, es algo muy importante lo que el Señor les pasa a decir. Bajo ninguna circunstancia, les dice, en otras palabras, miren en menos a sus hermanos más pequeños en la fe. Bajo ninguna circunstancia. Eso es lo que le dice en la primera frase. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Cuidado. Un escritor español dice al respecto: ellos son los corderillos más tiernos del rebaño de Cristo y no debemos despreciarlos ni conducirlos con desdén hacia ellos, como si nos importara poco de lo que les puede acontecer. Hemos de cuidar mucho lo que decimos o hacemos a fin de no causar daño, por autosuficiencia o inadvertencia, es decir, por dos extremos, porque creemos que somos más maduros y más fuertes y más firmes que ellos, ¿verdad? Eso es por autosuficiencia o inadvertencia, es decir, que pasen inadvertidos, que no los tomemos en consideración, que no los tomemos en cuenta. Dice: a ningún hermano en la fe debemos hacer eso, ni autosuficiencia ni inadvertencia, especialmente a estos pequeñuelos de Cristo, dice este escritor. O sea, otra vez, volvemos al mismo pensamiento, que debemos tener cuidado con estos hermanos pequeños, en el sentido de que están recién iniciándose la fe. ¿Qué es lo que Pablo va a decir después cuando le escribe a los filipenses? Que debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo, no haciendo nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad. Ven que todavía sigue otra vez el mismo sentido de la respuesta a los discípulos, que ellos querían tener el primer lugar en el reino de los cielos y discutían entre ellos y trataban de ganarse el favor de Cristo para tener un lugar especial en el reino del Señor. Pero Pablo va a decir: no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Ahí está la relación. Estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y sabemos que eso es contra naturaleza. Sabemos que eso no es normal en los creyentes, porque nosotros, aún en los creyentes, porque todavía nosotros queremos o pretendemos ser más que los demás. Y especialmente cuando tenemos un conocimiento un poco mayor de lo que el Señor nos ha brindado, nos ha revelado en su palabra,
de un conocimiento teológico quizás más profundo, tenemos que tener mucho cuidado con aquellos que están recién iniciándose en la fe. La advertencia es enfática porque considera la importancia de cada uno de aquellos por los cuales Cristo vino a morir. Eso es lo que hay que tener en consideración. Las personas más fuertes en la iglesia, las personas más débiles en la iglesia, espiritualmente hablando, por todos ellos vino Cristo a morir. De tal manera que necesitamos tenerlo en la misma consideración que Dios lo tiene. Por tanto, menospreciar a uno de ellos es menospreciar la obra de Cristo a favor de ellos. Miren qué fuerte. Por eso es una advertencia solemne. Es muy fuerte esto. Es poner obstáculos a la obra de Dios en Cristo. De ahí la importancia de esta advertencia. Y ahí la ratificación de la enseñanza por medio entonces de la parábola que enseguida les presenta, subrayando el vivo interés del Padre por cada uno de los suyos y el cuidado amoroso que le brinda a través de su Hijo. Porque en la parábola no dice literalmente, pero es evidente que el buen pastor es el que está representado allí, es decir, el Señor Jesucristo. No solo hemos de preocuparnos por no menospreciar a los pequeñitos de Cristo, sino positivamente atender a sus necesidades con diligencia y oportunamente. Porque hay dos cosas aquí. Muchas veces podemos inclinarnos por una o por otra. Por ejemplo, podemos pensar, bueno, no nos vamos a menospreciar, pero eso es negativamente. Ahora positivamente vamos a atender a sus necesidades. ¿Entienden? No solo que no pasen inadvertidos, sino también que podamos atender a sus necesidades espirituales, especialmente cuando están en peligro de extraviarse del camino. Noten la parábola. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? Miren, se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y aquí nosotros vamos a ver, desde la perspectiva del gran pastor o del buen pastor de las ovejas o del pastor de los pastores, como queramos llamarle, ¿cuál es el interés que tiene por esas ovejas? ¿Cuál es el interés especial, particular, que se revela, que al mismo tiempo manifiesta el amor que tiene por aquellos por los cuales vino a morir? Vamos a ver 4 cosas, pero allí también vamos a notar algunas cosas interesantes en relación a la aplicación que tiene para nosotros. ¿Qué podemos aprender de este párrafo? Porque obviamente no solo tenía una aplicación directa para los discípulos, que fueron los receptores primarios de esta parábola, sino también para nosotros en el día de hoy. Vamos a orar un momento para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos gracias porque toda tu palabra y cada una de tus palabras es inspirada por el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias porque toda la Escritura y cada una de las palabras son inspiradas y por tanto, Señor, son útiles. Útiles para enseñar, para redarguir, para instruir y para perfeccionar al hombre de Dios, hacerlo perfecto, completamente preparado para toda buena obra. Por eso necesitamos que tú nos enseñes, necesitamos que tu Espíritu nos asista en esta tarea porque nosotros no somos suficientes. Necesitamos que tú nos ayudes a aprender, pero también a aplicar, Señor, a nuestra propia vida, las enseñanzas prácticas que el Señor Jesucristo nos quiere dejar en esta hora. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Veamos entonces, lo primero, versículo 12. ¿Qué os parece? Es una pregunta retórica con una respuesta obvia, ¿cierto? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Miren la pregunta. Es muy interesante porque hay un énfasis aquí en que el interés de Dios por los suyos es personal. Es personal, notemos. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas,
No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado, una de ellas. Y si acontece que la encuentra a una que se descarrió. Nosotros podemos tener varias visiones. Recordemos que esta parábola era muy fácil de entender en el contexto en el cual el Señor la dijo. Desde el punto de vista cultural, era un país ganadero y agrícola, Israel, y en la ganadería las ovejas eran una de las fuentes mayores de sustento en términos económicos. Por tanto, cuando él habla del pastor de las ovejas, tal como habla también en Juan capítulo 10, es obvio que la gente entendía claramente la parábola, entendía la asociación que quería hacer el Señor de una historia ficticia, pero basada en cosas reales que ellos podían apreciar todos los días de su vida con una aplicación espiritual. Ahora, es un poco extraña. Nosotros en el día de hoy la pregunta decimos, no, pero si es obvio, va y deja la 99 y va por la una, pero no es tan obvio. ¿Por qué no es tan obvio? Porque si nosotros lo vemos desde el punto de vista económico, con una perspectiva economicista, ¿quién haría eso? ¿Quién haría eso si tiene 99? Y es solo una se perdió. Un 1% se perdió, un 1% se extravió. Entonces, desde esa perspectiva, nadie iría por esa oveja. Ahora, la diferencia es que la lógica de Dios es totalmente diferente a la nuestra. La diferencia es que el amor de Dios es absolutamente personal. Dios no ve primeramente la cantidad de las personas, sino ve a cada una en particular. En una ocasión ya anteriormente, hace una apreciación general, pero siempre pensando en términos personales. Al ver la multitud tuvo compasión de ellas. Ahí está hablando en plural, ¿se fijan? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor tiene una apreciación correcta, pero de cada una de las personas. Esto para nosotros es extraño, porque nuestra preocupación primaria es por nosotros mismos. Pero el Señor no está preocupado por sí mismo, sino está preocupado por aquellas personas por las cuales Cristo vino a morir. Por eso es que yo titulaba este primer punto, el interés de Dios por los suyos es personal. Es personal. El énfasis está en la actitud del pastor y el interés que tiene por solo una de sus 100 ovejas. Esta es de suficiente valor para el pastor para arriesgar todo, su integridad y seguridad personal para rescatarla. ¿Por qué? Porque nosotros a veces quizás se nos borra un poquito la película, o porque estamos tan lejos, ¿cierto? Más de 14.000 kilómetros nos separan de Israel y más aún 2.000 años nos separan de la situación en sí. Entonces nos parece un poco extraña y por eso es necesario tratar de viajar mentalmente para poder apreciar cómo era la geografía, por ejemplo, en Israel. La geografía es muy abrupta, el país está dividido por el medio por una cadena montañosa. De tal manera que después, hacia la parte del mar Mediterráneo, hay una pequeña costa, hacia el mar Mediterráneo, y hacia acá está el río Jordán. Está el Valle del Jordán por un lado y la costa del mar Mediterráneo, pero la preponderante, digamos, es la cadena montañosa que cruza por el medio a todo el país. ¿Dónde entonces pastaban las ovejas? ¿Dónde entonces iban y llevaban los pastores las ovejas? A lugares de difícil acceso, para encontrar los mejores pastos para darles el alimento. ¿Qué podría haber ocurrido acá? Nosotros hacemos un poquito de ficción en ese sentido, pero tratando de colocarnos en la situación específica, que al terminar la tarde, él cuenta sus ovejas. Recuerden, lo vemos en Juan capítulo 10, que él llama a sus ovejas por su nombre, dice, ¿cierto? Y él en la puerta, yo soy la puerta de las ovejas, dice Jesús. ¿Y qué es lo que hacían? Ellos hacían un redil cuando ya era tarde o se estaba oscureciendo, no podían volver a la ciudad con sus ovejas, entonces hacían un redil de piedras, de ahí mismo que tomaban, le colocaban espinos por arriba para evitar que los animales salvajes entraran, y le hacían una puerta, y en esa puerta se ganaba el pastor. Entonces, ¿cómo el pastor pudo detectar que una de sus ovejas faltaba? Porque las contó.
O sea, se ganó en la puerta y las ovejas pasaban ahí y él las iba contando a medida que iban entrando. Él las llama, mis ovejas oyen mi voz, ¿se acuerdan? Y entonces él las llama y comienzan a entrar y de pronto se da cuenta que había 99 y había una faltante. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? Y esto es muy interesante, porque el interés especial que tiene personalmente en cada uno de los suyos hace que el pastor cierre allí, ¿cierto?, la puerta, deje esas 99 ovejas en el redil y vaya y se arriesgue, porque tenía un riesgo tremendo en términos personales para poder rescatar a la oveja. Las ovejas muchas veces, por su connotación de su situación como ovejas, nosotros sabemos, por lo que nos dice los estudios, que las ovejas son tontas, es decir, no tienen dirección, no tienen orientación. Entonces se desorientan fácilmente y una oveja sola se desorienta mucho más fácil. Ahora, ¿qué es lo que hace el pastor? Va por los montes, dice. Va por los montes, es decir, no solo en el lugar donde tenía el redil, sino también en otros lugares. En otras palabras, está diciendo que va por todo lugar cercano tratando de encontrar su oveja. ¿Pero qué había implícito en ello? Si lo hace de noche, que en un momento dado él cayera también desde la montaña. ¿Qué otra cosa? Que un animal salvaje lo encontrara. El animal salvaje no solo comían la oveja, sino que si había un hombre también lo atacaban. Es decir, hay un riesgo implícito en aquel pastor que va a buscar a las ovejas. Pero aquí es donde está lo interesante, que el interés mayor del pastor no le permite fijarse en sí mismo, sino en poder rescatar a esa oveja. Eso es lo único que está en su corazón. Por eso arriesga todo, su integridad y seguridad personal para rescatarla. Vemos como el amor le impulsa a buscar a su oveja. Es decir, la motivación es el amor por sus ovejas. Si nosotros apreciamos esto, a la luz de toda la Escritura nos damos cuenta que es precisamente lo que Jesucristo hizo. Él descendió del cielo, de la misma presencia del Padre, Él se despojó a sí mismo de sus prerrogativas divinas, Él tomó forma de siervo y estando en la condición de hombre finalmente fue a la cruz. Pero ¿cuál era el propósito que había en Él? Buscar y salvar lo que se había perdido. Es decir, hay un interés especial, particular. Es como, y esto, hermanos, es importante, no porque las ovejas sean de interés en sí mismas o tengan algún atractivo especial para el pastor, sino porque el pastor amó a esas ovejas. Y como las amó, él va y hace todo lo que puede por rescatar. Da todo para poder rescatar. Ese es el sentido. Se va por los montes y no descansa hasta encontrar su oveja y traerla de regreso al redil. Del mismo modo, Jesucristo, el pastor de los pastores, descendió del cielo y se hizo hombre con el fin de buscar lo que se había perdido. No porque estos eran dignos, muy por el contrario, la bondad y el amor de nuestro Señor Jesucristo, nuestro pastor celestial, es el que hace la diferencia. Es su preocupación e interés de cumplir perfectamente el plan del Padre ideado desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1, versículo 3. Que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, porque Él es el que vino a buscar al hombre perdido. Por eso mismo Él dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Una de las cosas interesantes que uno ve en Juan en el capítulo 3 hasta el capítulo 17 de Juan, y en todos los evangelios en realidad, pero allí en particular cuando se encierra con sus discípulos en el aposento alto y comienza ese gran discurso que tiene 4 capítulos, Juan lo describe en 4 capítulos en su evangelio. ¿Qué es lo que el Señor lo que uno nota todo el tiempo? Ninguna preocupación por sí mismo, por su propia integridad, sino estaba preocupado por los suyos. En Juan capítulo 13, por ejemplo, comienza el sermón del aposento alto diciendo, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había, amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó en la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y comenzó a servir a los discípulos, cuando en realidad el que debía ser servido era él. No había preocupación por él, había preocupación por aquello que él había amado. ¿Lo notan? Y es un interés personal, porque él tiene en mente a cada uno de ellos en particular. Y por eso es que posteriormente la resurrección, el Señor viene a Pedro, después cuando está pescando, ¿se acuerdan los discípulos? Y él los llama desde la orilla, y llama a Pedro, y restaura a Pedro, porque tiene un interés personal por él. Podía haberse conformado con el hecho de que todos los discípulos iban a ser restaurados, en definitiva, por la resurrección, cuando se les aparece, ¿cierto? Pero él va y busca a Pedro en forma personal y lo restaura. 3 veces lo había negado, 3 veces le dice, me amas. Es decir, esto es muy interesante porque el buen pastor no solo da su vida por las ovejas, sino también da su vida por cada una de sus ovejas. No sé si están entendiendo el concepto. No es algo general nada más, sino que es algo particular. Ahora, hay 2 apreciaciones aquí. Evidentemente el texto nos habla de una oveja que estaba en el redil y que sale, pero también se puede aplicar a toda la raza humana, porque toda la raza humana está extraviada, ¿no es así? No cabe duda que todos los hombres son como ovejas perdidas, sin rumbo. Cada uno se apartó por su propio camino. Dice Isaías 53:6, es una buena descripción de todos los seres humanos en esta tierra, en el gran poema del siervo sufriente. En el versículo 6 dice, todos nosotros, dice Isaías, incluyéndose, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino. Más aún, cada ser humano no tiene ningún deseo de buscar a Dios. Eso lo dicen las Escrituras. Parece estar contento con su autonomía que logró en Edén, ¿verdad? Con su libertad, entre comillas, al alejarse de Dios y trazar su propia vida. Él quiere dirigir su vida, no quiere que nadie esté sobre él. El ser humano disfruta aparentemente de esa autonomía. Pero el apóstol Pablo va a decir en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, que el hombre está completamente depravado. Miren cuántas cosas. Depravado en su capacidad de conocer las cosas que son del Espíritu de Dios. No hay quien entienda, dice Pablo. No hay quien entienda, no hay ni siquiera una persona que entienda las cosas que son del Espíritu de Dios, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir o comprender espiritualmente. Y Pablo dice que no hay quien entienda, el hombre está completamente depravado en su comprensión de las cosas espirituales. Dice también el apóstol Pablo que el hombre está depravado en su justicia, porque él cree en su propia justicia. Y por eso, entonces, no puede alcanzar la justicia de Dios. Por eso Pablo dice, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Entonces el hombre está depravado en su justicia, en su intento de justicia, está depravado en su capacidad de conocer las cosas que son del Espíritu de Dios, y está depravado totalmente en su capacidad de elegir a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Por eso, esas expresiones que a veces se traen de generación en generación por un ambiente religioso más que nada, o evangélico, de que yo busqué a Dios, es totalmente falso de acuerdo a las Escrituras. Porque no hay quien busque a Dios. Cuando nosotros empezamos a buscar a Dios es porque Dios ya nos había encontrado. ¿Entienden la diferencia? Dios nos encuentra primero y coloca ese anhelo en nuestro corazón. Y entonces nosotros decimos, pero yo le estaba buscando. No, la verdad es que Dios ya me había buscado. Y como alguien bien dijo, es imposible que nosotros busquemos a Dios porque Dios no estaba perdido. Nosotros éramos los perdidos y Dios nos buscó a nosotros. Y eso es lo que Pablo dice, no hay quien busque a Dios. Depravado también en la dirección que le da a su vida. Es decir, ¿cuál es el camino que tengo que recorrer? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? Son preguntas
existenciales que en algún momento nos hemos hecho, pero nosotros trazamos nuestro propio camino. Decimos, esta es la forma de vivir. De esta manera tenemos que guiar nuestra vida en esta tierra. Y el apóstol Pablo dice que todos se desviaron, no hay ninguna persona que estaba en el camino correcto. Y luego dice, finalmente, depravado también en su utilidad. Es interesante. Esto está relacionado también con lo que Jesús dijo, ¿recuerdan? Con la parábola de la vid. Dice, separados de mí nada podéis hacer. Inútiles completamente. Ahora alguien puede decir, pero hay muchos ateos que han sido inventores de esto y han contribuido. Claro, desde la perspectiva humana, de la perspectiva horizontal, de la mirada horizontal, claro que sí. Pero aquí está hablando en términos espirituales. Inutilidad total en términos espirituales. Por eso finalmente dice en el versículo 12, aún se hicieron inútiles. ¿Por qué el hombre es inútil? Porque nace separado de Dios. Y la única posibilidad de ser útiles es estar unidos a Dios. Y eso es lo que Cristo vino a reconciliarnos con Dios porque éramos enemigos de Él. Por tanto, esta es la condición del hombre y por eso el término extraviado o perdido, como lo afirma Lucas posteriormente en otro contexto, porque Lucas cita la misma parábola del Señor, pero en el contexto de mostrar a los fariseos que en realidad Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el contexto de que los fariseos estaban tratando de refutar al Señor o acusarlo porque se juntaba con pecadores y con publicanos. Sin embargo, esto también es para nosotros algo que nos enseña muy claramente que el Evangelio comienza con una mala noticia. El Evangelio comienza donde nosotros estamos. ¿Y dónde estamos? En el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. ¿Dónde estamos? En la inutilidad total, en la depravación total, en todas nuestras características como seres humanos. Por esta razón, entonces, es que el pastor de los pastores vino con la expresa misión de buscar y salvar al hombre perdido. Eso lo reitera una y otra vez el Señor Jesucristo. Ya que nadie buscaría a Dios, Dios los buscó a ellos en la persona de su Hijo. Para darles vida en abundancia, para que beban gratuitamente el agua de la vida, para que se deleiten para siempre en su presencia y vivan para aquello que honra el nombre de su bendito Salvador. El Señor viene a buscar a la oveja perdida y viene con una apreciación y una expectativa personal. Esta yo la voy a buscar y la voy a salvar. Ahora, evidentemente, también necesitamos ver la otra cara de la medalla, porque hay personas que están dentro del redil y que, sin embargo, salen del redil circunstancialmente. Este parece ser el caso. Y se descarría una de ellas. ¿Qué es lo que entonces el Señor hace? El Señor va y la busca y la regresa otra vez al redil. Si es suya, va a volver al redil. Si no es suya, no va a volver al redil. Pero también en términos personales. Por eso aquí nosotros podemos apreciar una serie de cosas que se unen en este mismo tema. Por ejemplo, una persona, un hijo de Dios verdadero que se desplaza, se desliza circunstancialmente del camino correcto, esa persona va a ser necesariamente disciplinada por Dios para volver al redil. Y si no es disciplinada, es porque nunca ha sido su hijo. ¿Entienden la conclusión? Es decir, evidentemente yo no voy a ir a disciplinar al hijo de mi vecina, porque no es mi hijo. Pero a quien sí tengo la autoridad y la responsabilidad de disciplinar, a mi hijo. El Señor disciplina a los suyos. Y eso es lo que más adelante va a decir en los versículos 15 al 22. Ahí en ese párrafo va a explicar un poco la disciplina eclesiástica, cómo se ejerce, cuál es la autoridad y la forma en que y el propósito que tiene. ¿Cuál es el propósito de que el Señor disciplina a los suyos? Volverlos al redil, o sea, restaurarlos,
nuevamente a su condición anterior. Pero algunos, como dije, que no vuelven, obviamente nunca fueron del redil, como dice Juan en Primera de Juan, capítulo 2. Esta forma de comportarse de parte de Dios es extraordinaria, es un amor sin límites. Todas aquellas ovejas por las que el pastor vino a morir entrarán en el rebaño del Señor, todos. ¿Por qué? Porque Él en su inmenso amor la llevará nuevamente a su presencia. Por tanto, esas 99 están seguras, pero la otra está insegura y por eso va a esa que está insegura y que todavía está en riesgo de caer en manos de lobos rapaces y ser despedazada como ocurría normalmente en ese tiempo. Pero también esta parábola nos enseña que el interés de Dios por los suyos es activo. El interés de Dios por los suyos es activo. Miren lo que dice. Si un hombre tiene 100 ovejas, se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado, es activo. No está diciendo, ¿dónde estará la otra oveja? ¿Qué le estará pasando? Qué complicado, capaz que esté cayendo en estos momentos en manos de animales salvajes. Puede que haya caído por la montaña. ¿Dónde estará la oveja? Su preocupación no es intelectual simplemente, no es meramente emocional, ¿entienden? Sino que es activo, hace algo para ir por su oveja. Dios no ama con un amor meramente sentimental y emocional. Es totalmente distinto a nosotros en ese sentido. Nosotros nos dolemos por las cosas que pasan y decimos, siento tristeza, compasión por esas personas, pero no somos activos en eso. Somos más de especular, de especular a través de las palabras o de quizás sentir emociones en nosotros, pero emociones que no nos llevan a hacer algo. El Señor Jesucristo es distinto. Dios nos dijo, pobre gente que está muriendo allí, miren, están completamente perdidos, entonces, qué pena, qué tristeza que vayan rumbo al infierno, sino que Él hizo algo. Por eso el famoso texto de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios dijo, voy a hacer algo. Y eso no fue en el momento en que el hombre cayó, sino mucho antes de la fundación del mundo. Porque eso ya iba a ocurrir en lo sucesivo, en la historia, y entonces el Señor actuó en consideración a eso. Este pastor deja las 99 en el redil y va por todos lados en busca de la extraviada. Y eso nos lleva también a un texto en el Antiguo Testamento que es singular en este sentido porque explica el amor activo de Dios, la manera en que Dios va a buscar la que se había perdido. En el caso de los que estaban sufriendo, en este caso el pueblo de Israel, Él se compadece de ellos, pero de una forma activa otra vez. Vamos a Éxodo capítulo 3, cuando el Señor llama a Moisés desde una zarza en el desierto. Capítulo 3, versículos 7 al 10. Miren lo que dice Dios. Estas son palabras del mismo y muestran un sentimiento de amor incondicional hacia su pueblo. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Miren, primero, bien he visto, es decir, él estaba atento a lo que estaba sucediendo. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido, miren, para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Hasta ahí la evaluación que hace el Señor. Pero miren ahora, versículo 10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón. ¿Para qué? Hay un propósito. Para que saque de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel.
¿Qué es lo que hizo Dios? Descendió y llamó a un hombre y lo comisionó específicamente ¿para qué? Para que sacara de la esclavitud a su pueblo. De tal manera que no es simplemente emociones. He visto y he sufrido, en otras palabras, por lo que está sufriendo mi pueblo, pero ahora yo voy a hacer algo. Voy a enviarte a ti, Moisés, para que vayas a Faraón y saques a mi pueblo de la esclavitud y lo lleves a una tierra que fluye leche y miel. ¿Entiende? Dios es activo. El pastor es activo, no está pensando en la pobre oveja en términos meramente racionales, sino que está actuando, está haciendo algo. Y eso es una de las cosas que seguramente a nosotros muchas veces nos falta. No dice, me entristece y lamento esa condición en la que se encuentra. No se queda allí nada más en la evaluación, sino puso manos a la obra. Eso es lo que dice este texto. Dios activa su amor con acciones concretas en favor del hombre perdido y también en favor de aquellos que se han extraviado circunstancialmente, como veíamos hace un rato. Y lo hace muchas veces disciplinando a los suyos y lo hace llevando al arrepentimiento y a la fe a quienes todavía no lo conocen. Por eso su plan contemplaba enviar a su hijo, el gran pastor de las ovejas, a buscar y salvar lo que se había perdido. Dios sabía que el hombre no le buscaría, por eso él decidió buscarlo en Jesucristo. Esa es todo el plan de redención de las Escrituras. Desde Génesis 3:15 en adelante, el primer evangelio, el protoevangelio, como le llaman los teólogos, desde ahí en adelante desarrolla completamente su plan de salvación que va a alcanzar su clímax máximo en la persona de su Hijo en la cruz del Calvario y en la resurrección de entre los muertos. Pero el amor, el interés de Dios por los suyos es también un interés activo. En tercer lugar, el interés de Dios por los suyos es eficaz. Es eficaz. El pastor no trata de buscar las ovejas, el pastor las busca, las encuentra y las trae de vuelta a la vida. Es decir, su plan no falla. Hay eficacia total. Dice, y si aconteciese que la encuentra. Obviamente, Él va a encontrar a los que están perdidos. No es un mero ejercicio. Dios busca, encuentra y salva a aquellos por los cuales Cristo murió. Tal como dijo el ángel a José, es un texto muy interesante en el mismo Mateo capítulo 1, versículo 21, donde el ángel le dice que no tema tomar a María, recibir a María como su mujer, y le dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice, intentará salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Entienden la diferencia? No dice, va a hacer todo lo posible, pero al final tu decisión. No dice, va a ser, pero lo que tú no puedes hacer, pero tú puedes hacer algo. Es tu decisión final. No, porque eso significaría que Dios estaría a expensas de la voluntad del hombre. Pero no, aquí dice que Jesús, se llamará su nombre Jesús, que significa Dios es salvación, porque Él salvará a su pueblo. O sea, es eficaz 100% lo que Él hace. Del mismo modo como si lo vemos desde el punto de vista de la parábola de las ovejas, el pastor es eficaz, es eficiente. Va y encontrará la oveja y la devolverá al redil. No hay posibilidad de que él falle. Es imposible que el soberano del universo, el todopoderoso, falle en cualquiera de sus acciones que él se ha propuesto. Por eso, hermanos, es que aquí hay otra arista también de esto que es interesante. Por eso es que entendemos que él vino a buscar y a salvar a un grupo indeterminado de personas que él conoce en su perfecta sabiduría y envió a su Hijo a morir por esas personas, porque su Hijo no es un Salvador potencial, sino es un Salvador real y eficaz. De tal manera que por todos aquellos que Cristo murió, todos aquellos se van a salvar. No va a faltar ni siquiera uno, porque eso significaría que él estaría fallando. De tal manera que en Juan, por ejemplo, capítulo 10, versículos 14 al 16, allí es muy notorio también esto, que Él es el pastor no de todas las ovejas del mundo que han existido, sino de aquellos que Él ha escogido soberanamente. Versículo
capítulo 10, versículo 14 al 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hay una relación, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por qué ovejas coloca su vida según el contexto del versículo anterior? Por sus ovejas. Por sus ovejas. También tengo, miren, notorio esto, otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Lo dice en términos definitivos, ¿se fijan? También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Es decir, el Señor es absolutamente eficaz en lo que hace. Y esa es una tranquilidad enorme cuando hablamos de la evangelización. Porque cuando nosotros evangelizamos y predicamos el Evangelio, nosotros no tenemos que preocuparnos por nosotros convencer a la gente. Porque como bien se dijo en la conferencia, el Espíritu de Dios es el que convence a la gente y aplica la obra de Cristo en el corazón de esa persona. ¿De quiénes? Aquellas por las cuales Cristo vino a morir. Entonces, siempre será eficaz y por eso que esto cuadra con lo que dice Isaías, que su palabra nunca vuelve vacía. Y uno dice, no, pero si yo le hablé a 10 personas y ninguna persona respondió, pero su palabra nunca vuelve vacía. Porque cuando Dios quiere aplicar esa palabra para salvación, la va a aplicar. Es decir, hace lo que Él le mandó que hiciese. Y el llamado general al arrepentimiento se tiene que hacer porque nosotros no conocemos quiénes son esas personas. Dios sí las conoce. Y van a llegar al conocimiento de la verdad por medio de la predicación del Evangelio. Porque ese es el instrumento que Dios ha establecido para que esto ocurra. Pero siempre será eficaz. Y en cuarto lugar, el interés de Dios por los suyos trae gozo. El interés de Dios por los suyos trae gozo. ¿Por qué? Porque como es eficaz su tarea, eso va a traer una consecuencia positiva y eso causa gozo. Miren el versículo 13. Y si aconteciese que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron, se regocija. Hay otras parábolas también que dicen, ¿recuerdan ustedes la parábola también de la moneda perdida? La parábola del hijo perdido, el hijo pródigo. Donde, ¿qué ocurre? Cuando vuelve otra vez al redil, cuando vuelve el padre, hay regocijo, hay fiesta. Eso no solo desde la perspectiva de aquel que llega y que regresa a la casa del padre, o al redil, vamos a decir así, sino de la perspectiva del mismo padre. El padre sale, ¿cierto? Y lo abraza, ¿recuerdan? Eso es lo que está diciendo aquí. Y os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Esto, cuando uno ve en perspectiva la salvación, la forma en que el Señor hizo la obra es tremendo. Siempre me lleva a pensar en lo que dice la Biblia en la carta a los Hebreos, cuando en el capítulo 12 habla de puesto los ojos en Jesús. ¿Recuerdan? Versículo 2. El autor y consumador de la fe, pero dice algo interesante, el cual por el gozo puesto delante de él. O sea, el Señor Jesucristo se entregó en la cruz, no como a veces lo pintan por ahí, como alguien derrotado, ¿cierto? Sino se entregó en la cruz y sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para poder salvarlos, y eso es lo que producía en él el gozo. El efecto, el producto de su sacrificio era lo que lo llevaba a pensar en el gozo, o lo que le llevaba a experimentar ese gozo. Tal como dice Isaías 53 también. Al final, después de todo lo que hizo, después de que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, después de que él fue puesto, ¿cierto?, en nuestro lugar, donde el Señor cargó el pecado de todos nosotros y donde él, el Padre, también lo quiso quebrantar sujetándole a padecimiento, dice después de todo eso, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces, cuando él va a la cruz, él menosprecia el oprobio, la burla, y se sienta a la diestra del trono de Dios, pero antes de eso sufre la cruz con gozo porque sabe cuál es el resultado.
Y eso es lo que ocurre. Cuando Cristo muere en la cruz, todos nosotros y cada uno de los que Él había escogido de antes de la fundación del mundo, por los cuales vino a morir, estaban en su mente perfecta. Y entonces Él estaba ya viendo a sus hijos que iban a compartir un día también en la gloria del Padre. Hermanos, todo esto está plagado de un amor incondicional. No sé si ustedes lo pueden apreciar, pero uno disfruta al poder ver esta parábola y notar cómo el Señor está diciendo, ¿se dan cuenta por qué es absurdo menospreciar a alguno de estos pequeñitos? Porque esos pequeñitos yo también morí por ellos. Y por eso es que la consideración entre nosotros debe ser igual para todos. Y por eso es que nosotros debemos tener interés el uno por el otro también. Porque esa persona que se desvía circunstancialmente, al volver nosotros debemos regocijarnos. Ahora, una cosa importante, aquel que no vuelve, nosotros no estamos llamados a salvar a nadie, no podemos salvar a nadie. Y no podemos tampoco reconciliar a nadie con Dios. Esa es una obra de Dios con la persona. Y si esa persona nunca volvió, es porque nunca fue del redil, simplemente. Porque Dios es eficaz, como recién vimos. Entonces, este gozo se produce para el Salvador tanto como para el salvado. Esta es la enseñanza más o menos de la parábola que nosotros tenemos aquí delante nuestro. Carlos Spurgeon, el famoso predicador inglés, dijo, ¿o cómo hemos de amar a los pecadores, ya que Jesús nos amó a nosotros y murió por nosotros mientras todavía éramos pecadores? ¿Recuerdan Romanos? Debemos de cuidar a los borrachos, dice, mientras que todavía están pasando el vaso. Los que dicen groserías aún mientras los escuchamos decir groserías. No debemos de esperar hasta que veamos algo mejor en ellos, sino sentir un interés intenso por lo que son, descarriados y perdidos. O sea, lo que debe despertar en nosotros esto es una imitación a Cristo. En definitiva, para eso fuimos salvados, para parecernos a Cristo. Y en este proceso de transformación, ¿qué nos está diciendo en términos particulares esto? Tienes que interesarte por el perdido. Él está totalmente sin posibilidades de salvación mientras permanezca en esa condición. Va rumbo al infierno. Si nosotros pudiésemos verlo desde la perspectiva de Dios, ¿qué es lo que Dios está viendo a todas estas personas? Está viendo cuál es el final de ellos. Está viendo cómo sus pasos lo acercan cada vez más al infierno. Y ese interés entonces debe estar en cada uno de los creyentes. El interés de los creyentes por los perdidos se ha enfriado lamentablemente en este tiempo. Nos hemos olvidado fácilmente de aquellos que vagan rumbo a un mundo en tinieblas. Debemos recobrar ese interés como el que Cristo nos enseña en su propio ejemplo. Pero nuestro interés no debe quedar solamente en las palabras, eso es lo que nos enseña también, ¿cierto? No solamente en la planificación y la organización de programas, que a veces no sirven de mucho, sino en la acción concreta. ¿Recuerdan cómo Él es activo? Su amor y su interés por los suyos es activo. Debe transformarse entonces en acciones concretas. Que no nos pase lo que sucedió con la tribu de Rubén. En Jueces capítulo 5, es uno de los libros más tristes de la Biblia, ¿cierto? Pero en Jueces capítulo 5, después de una victoria que tiene allí Débora con Barak, ella canta un cántico, y este cántico queda en el capítulo 5 del libro de Jueces. Y miren una cosa interesante que pasó con la tribu de Rubén. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle, a la batalla, a eso se refiere. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Hubo grandes resoluciones del corazón. Nosotros vamos a ir, nosotros vamos a pelear, nosotros vamos a luchar por nuestro pueblo, ¿cierto? ¿Podemos verlo así? Versículo 16. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Pero hubo grandes resoluciones del corazón. Entre la familia de Rubén hubo grandes propósitos del corazón, pero se quedó la resolución y en el propósito y no en la acción, porque se quedó finalmente afuera de la batalla mirando cómo sus hermanos peleaban y morían en el campo de batalla.
para defenderlos a ellos mismos. ¿Entienden? Podemos hacer grandes resoluciones, pero si eso no se transforma en acción, no pasa absolutamente nada. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor con esta parábola, porque Él es activo, es absolutamente activo. Y obviamente la eficacia no viene de nosotros, viene del poder del Espíritu obrando en los corazones de las personas. Porque Él es eficaz, nosotros, de 100% nosotros no. Y también esto, por supuesto, va a producir gozo. Y debe ser un interés también restaurador, debe perseguir la restauración de aquel que se encuentra extraviado. Conclusión, versículo 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos o de estos pequeños. Por tanto, ten cuidado cómo los tratas. Eso es lo que está diciendo. No es la voluntad de vuestro Padre que se pierda uno de estos pequeños. Qué maravilloso es el amor de Dios, la forma en que Él trata con el hombre, la manera en que activó su plan para que Jesucristo viniera a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor nos enseña también a través de esto, en términos prácticos, que nosotros debemos luchar con las armas espirituales que Él nos entregó para poder hablarle al inconverso de su condición y su necesidad de volverse a Cristo. Y también hablarle al hermano extraviado, pero no porque a través de la persuasión nuestra vuelva, porque nosotros no podemos orar en su corazón. Ese es un problema que yo he visto muchas veces, que se piensa que uno tiene la capacidad de poder hacer volver a alguien. Eso es imposible. Es Dios el que tiene la capacidad. Se hace la acción, pero se depende de lo que Dios haga en el corazón de esa persona. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado con nuestros hermanos. Gracias por tu palabra, gracias por conocer mejor a este buen pastor que dio su vida por las ovejas, a este gran y glorioso pastor que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a este pastor que tiene un interés personal en nosotros, a este pastor que activa su plan para que nosotros pudiésemos haber llegado al conocimiento de la verdad. A este pastor que sigue extendiendo sus manos hacia un mundo incrédulo, perverso, sin embargo sigue salvando, aún en estos tiempos, y seguirá salvando hasta que el número se complete, ese número que está en tu perfecta mente, Señor. Gracias por mostrarnos el amor incondicional de Jesucristo y llévanos a aprender de Él también, a ser prácticos, no solamente teóricos, en el conocimiento. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.